Hola, 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 hola. Ahora, muy buenas tardes, España, Alemania, Estados Unidos, muy buenos días en Estados Unidos, muy buenos días en El Salvador. Sí, bienvenidos una vez más a un nuevo webinar del Grupo Salvamed. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, ¿sí? A cargo del doctor Gonzalo Batres Baires, que hablaremos un poco del sistema gastrointestinal y la pandemia del COVID-19. De la biología molecular a la clínica, es el nombre que le ha dado el doctor Gonzalo Batres. Este, solamente quería hacer un pequeño inciso, ¿sí? Queriendo comentar que nosotros desde el grupo Salvamed, ¿sí? Pues somos un grupo de médicos que nos basamos, básicamente, valga la redundancia, en la medicina basada en evidencia, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es llevarles a todos ustedes la mayor divulgación científica de calidad, ¿verdad? Eh, no basándonos en ninguna teoría empírica, sino que básicamente en, en cuestiones científicas y de acuerdo a los protocolos internacionales y a los estudios, a los diferentes estudios que se van dando, ¿verdad? Desde este punto de vista quería hacer énfasis en esto y desmarcarnos de cualquier situación que fuese puramente empírica, ¿verdad? Como lo pueden haber visto en los diferentes webinars, pues siempre vamos con este riguroso aspecto científico. Bueno, dicho esto, voy a dejar con ustedes al doctor Gonzalo Batres Baires. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, Oscar. Encantado por esta cita que nos hemos podido coordinar y agradeciendo también el espacio que haces y esta iniciativa que creo que es muy valiosa, sobre todo para los salvadoreños que estamos en el exterior, que siempre estamos con esa idea de querer aportar algo al país a pesar de lo lejos que estamos, y creo que este medio es una buena iniciativa desde el punto de vista científico académico. Excelente, muy bien. Pues dejo con ustedes al doctor Gonzalo Batres. Bueno, cuando quieras, Gonzalo. Bueno, muy amable, mucho gusto. Espero que la presentación sea de agrado para ustedes. Lo que he preparado es hablar un poco del sistema gastrointestinal y la pandemia COVID-19, un poco de la biología molecular, por qué el sistema gastrointestinal y también los aspectos clínicos que son relevantes para el día a día de la práctica médica. Si me permiten presentarme un poco, yo soy un salvadoreño, estudié medicina general en El Salvador y luego emigré. He estudiado, he hecho mis posgrados de medicina interna, cuidados intensivos y emergencias, y los últimos años me he dedicado a la gastroenterología y endoscopía. Mi posgrado lo hice en el hospital de la Universidad Técnica de Múnich y actualmente estoy con una jefatura en el grupo hospitalario Asclepios. En la imagen que les presento, arriba a la izquierda, es el complejo hospitalario de la Universidad de Múnich. Es prácticamente una mini ciudad dentro de la ciudad. Es todo ese triángulo de edificios que ustedes ven arriba a la izquierda, y un poco más al costado izquierdo está el Parlamento bávaro. Abajo a la derecha les presento el hospital donde actualmente me desempeño. Antes de empezar, no tengo ningún conflicto de interés que declarar. Se los presento con esta imagen de Múnich, que es la ciudad donde vivo. En primer plano, la catedral y en el fondo los Alpes alemanes. Pues bien, la agenda que tengo es hablar un poco de la biología molecular, la estructura viral, hablar un poco también de los receptores y su interacción con el sistema digestivo, y luego vamos a abordar los aspectos clínicos, factores de riesgo de nuestros pacientes, síntomas gastrointestinales, el principio del manejo gastrointestinal en pacientes con COVID, y abordar también un poco enfermedades gastrointestinales relevantes en el contexto de la pandemia. Finalmente, vamos a abordar lo que es medidas de bioseguridad en la sala de endoscopía. Antes de empezar, les quiero presentar un caso que tuvimos al principio de la epidemia en Alemania. Fue en lo más efervescente cuando se habían creado nuevas unidades de cuidado intensivo y se había tratado de evacuar lo que no era esencial y hacer espacio para los pacientes coronavirus. Fue una paciente femenina de 88 años que consultó con historia desde hace 3 días, diarrea y debilidad.
Desde el día de consulta presentaba también un poco de disnea. El antecedente relevante era que había sido operada 2 semanas antes por una prótesis de rodilla y había estado en una clínica de rehabilitación donde había recibido mucho líquido intravenoso. De tal manera que la primera sospecha clínica fue una decompensación cardíaca, una insuficiencia cardíaca. Los laboratorios iniciales fueron leucocitos de 12.900 con neutrófilos de casi 90%. Tenía un relevante, un ProBNP de 4.210, lo que habla de la descompensación cardíaca. Un poco de CRP, de proteína C reactiva de 2,7 y el D-dímero estaba elevado con 1,9. Por la sospecha de la actividad de la pandemia, se le hizo un hisopado y resultó negativo. Esa es la imagen radiológica que tenemos de la emergencia. No tenía ningún infiltrado, la paciente ingresó al servicio de cardiología para ser recompensada. Acá les presento un poco el parénquima pulmonar en la tomografía de ingreso. Pues bien, hablemos un poco de la biología molecular. Les presento acá una gráfica muy bonita a colores de lo que es el virus. En la parte de arriba vemos el virus con su proteína de anclaje, que es tiene el nombre de Spike S, y esa Spike tiene dos partes, son dos proteínas juntas, y a través de esta proteína es que se une al receptor de la célula humana, que es la que está abajo. El receptor es el ACE2, que es el que está de color azul. Esta imagen salió en la revista de la Asociación Médica Alemana. Y bueno, ¿por qué es relevante esto? Pues porque el SARS-CoV-2 interactúa grandemente con estos receptores ACE2 y están presentes de forma abundante en el borde encephido de los enterocitos. El mecanismo de entrada del SARS-CoV-2 a las células humanas es muy complejo y requiere al menos de 3 pasos de activación antes de poder ingresar al citoplasma de la célula. La espiga S, que es la que les comento, del virus, debe ser separada por medio de proteasas para lograr su endocitosis. Y estas proteasas están presentes en el intestino delgado de manera abundante. Una es la furina y la otra es la TMPRSS2. Los 3 pasos de activación del virus son el primero, donde influye la furina, que corta la proteína, el Spike S2. Cuando se ha dividido esta doble proteína, se puede unir al receptor ACE2. Y ya unida al receptor ACE2 antes de poder ingresar al citoplasma, tiene que activarse a través de la proteasa TMPRSS2. Si no es activada por esta, no puede entrar a la célula a través de la endocitosis. ¿Afecta el SARS-CoV-2 a la enterocito? Esa es la gran pregunta que tenemos, dado que hay una interacción clara a nivel bioquímico del virus con los receptores que están en el intestino delgado. Y esa es la gran pregunta, si tiene alguna participación en lo complejo de la fisiopatología de la enfermedad. Hay algunos aspectos que podemos asegurar, y es que el SARS-CoV-2 se une con una afinidad 10 veces mayor al SARS-CoV-1, que es el de la pandemia anterior, que fue en el 2003. El enterocito tiene todos los componentes moleculares para hacer una vía de entrada. El receptor ACE2 participa en el transporte de aminoácidos al enterocito. Sin este receptor no pueden ingresar varios péptidos, entre otros el triptofano. Y si hay déficit de estos péptidos, se produce un desequilibrio en la microbiota intestinal. De tal manera que este mecanismo que les explico puede ser lo que agrava o desencadena la presentación de colitis en pacientes COVID positivos. Es decir, los pacientes aquellos que se presentan como primer síntoma la diarrea. La gran pregunta son 2 grandes preguntas. La primera es, en esta cadena de respuesta inflamatoria exagerada que presentan los pacientes graves COVID-19, ¿tiene alguna participación en el intestino delgado? Y esto nos lo preguntamos porque ya sabemos que el sistema linfático más grande de todo el cuerpo está en el intestino delgado y son las placas de Peyer, que las tenemos en imagen en este corte histológico. En las placas de Peyer se producen varias interleuquinas, entre otras la 8, la 6, el factor de necrosis tumoral, leucocitos, macrófagos e incluso las células T, que tienen un papel
importante en la cascada inflamatoria del COVID-19. Y la segunda gran pregunta es, dada esta evidencia bioquímica, que es innegable, ¿hay algún potencial terapéutico e incluso profiláctico para la enfermedad? Hay algunos medicamentos que están trabajando a nivel molecular con esos receptores que están presentes en el intestino. Y por otro lado, ya sabemos que hay mucha actividad científica alrededor de la vacuna. La vacuna, sobre todo, se están experimentando con vacunas de tecnología genética. Pero si hay actividad a nivel intestinal, ¿por qué no pensar en una vacuna que se asemeje a la de la polio, que es una vacuna oral? Sin embargo, yo creo que todo se va a dirigir a la parte genética y las vacunas genéticas sí necesitan una entrada parenteral. Pues bien, ahora abordemos la parte de la implicación clínica. ¿Qué factores de riesgo para COVID-19 tienen los pacientes gastroenterológicos? Pues hay 3 enfermedades concretas que debemos tener cuidado. Y es, por una parte, la cirrosis hepática. Sabemos que estos pacientes per se tienen una inmunosupresión. En segundo lugar, tenemos la enfermedad colestástica del hígado. Tenemos tanto la cirrosis biliar como la colangitis esclerosante primaria. Y en tercer lugar, tenemos los pacientes que están post-trasplante hepático, que también están inmunosuprimidos. Estos pacientes, por su constelación de la enfermedad de base, deben tener especial cuidado ante la pandemia COVID-19. Es importante señalar que la prevalencia del COVID-19 en pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria no es mayor al de los pacientes normales, pacientes que no padecen de enfermedades crónicas. Esto es algo muy importante porque, como lo voy a señalar más adelante, la terapia de los pacientes que tienen una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerosa, si ellos están estables, no debe suspenderse. El riesgo de pacientes bajo terapia biológica aún no está definido. Estamos esperando todavía la evidencia científica y, como lo dijo Oscar al principio, nosotros nos basamos, nuestra práctica médica se basa en la evidencia científica disponible en el momento. Y hasta el día de hoy han habido relativamente pocos estudios con alta calidad científica que nos puedan asegurar si la terapia biológica de pacientes que están con enfermedad estable tiene un factor de riesgo para la pandemia. Es importante señalar que el daño gastrointestinal directo en el intestino puede ser ya sea por el virus o por la respuesta inmune masiva que desarrolla la enfermedad. Y otro aspecto importante que hay que señalar es que hay varios estudios que han señalado la presencia de material viral del SARS-CoV-2 en citoplasma de células gástricas, duodenales y rectales. Acá les presento un estudio de Pueyes que se publicó en el New England Journal of Medicine a mediados de mayo, donde se presenta el tropismo del SARS-CoV-2 a varios órganos. Obviamente que el tejido pulmonar es el que presenta mayor tropismo hacia el virus, pero si ustedes ven en la gráfica al lado derecho, el tejido de la faringe, el epitelio de la faringe, tiene una afinidad bastante similar a la de los riñones y al del hígado, incluso al del corazón. De tal manera que este virus tiene un tropismo bastante afín a varios órganos, es decir, que es un virus multisistémico. Acá les presento algunos de los títulos de las publicaciones científicas que hemos tenido en las últimas semanas, meses, y se los quiero presentar porque, como les repito, la calidad científica o el nivel de evidencia que tenemos hasta el momento ha sido muy difícil que sea alto. Hemos tenido sobre todo reportes anecdóticos y a lo más que se ha llegado son algunos estudios observacionales o reporte de serie de casos. Tenemos el caso de Lancet que publicó las implicaciones del COVID-19 para pacientes con enfermedades digestivas preexistentes. Esta es una publicación de principios de mayo. Tenemos el caso de Gastroenterology que publicó una serie de casos de los italianos acerca de pacientes con enfermedades intestinales crónicas y donde se ha comprobado que la prevalencia de SARS-CoV-2 es similar a la de pacientes sin enfermedad intestinal. También en el Gastroenterology se publicaron las prácticas clínicas de manejo de pacientes con enfermedad inflamatoria del Colegio Americano de Gastroenterología. Y hay una publicación original también del New England que reveló la relación de pacientes bajo terapia inmune en el caso de enfermedades
autoinmunitarias en general, no solo gastrointestinales, sino que también reumáticas. Y en ese se comprobó que los pacientes bajo terapia, en el caso autoinmune, no tienen mayor riesgo que otros. ¿Qué manifestaciones clínicas y diagnósticas de tipo gastrointestinal tenemos en pacientes COVID-19? Pues la presentación clínica de las enfermedades gastrointestinales son bastante similares a la presentación inicial del paciente COVID positivo. Estas manifestaciones incluyen diarrea, anorexia, anosmia, pérdida del gusto, la hepatitis aguda e incluso elevación de pruebas hepáticas. Estas manifestaciones pueden preceder el desarrollo de síntomas prerespiratorios, que es el caso de la paciente que les presenté al inicio. Y lo que ya mencioné anteriormente es que pacientes con muestras fecales que tienen diarrea tienen mayor probabilidad de detectar el SARS-CoV-2 en sus muestras de heces. Acá les presento un cuadro publicado también en Gastroenterology. Es un metaanálisis que se hizo de por lo menos 12 estudios acerca de los síntomas gastrointestinales de pacientes COVID positivos. Destacan la anorexia, náuseas y vómitos, la diarrea y el dolor abdominal. Y al lado derecho ustedes pueden ver que de los 12 estudios, de todos los pacientes, por lo menos un 50% tuvieron RNA positivo en la muestra de heces. Este es un estudio post-mortem que se publicó en los Anales de Medicina Interna, donde se miran los cambios macroscópicos de pacientes que han fallecido por COVID-19 y destacan cambios en el hígado y cambios en el intestino. En el hígado podemos mencionar la hepatomegalia, cambios de tipo de congestión, y a nivel intestinal hay cambios tipo de inflamación y también necrosis. De tal manera que la gran pregunta es ¿cuándo debemos sospechar COVID-19 con manifestaciones gastrointestinales? En general, la evidencia actual recomienda que se haga la prueba de PCR en 3 casos concretos. Número 1, pacientes hospitalizados con nuevos síntomas gastrointestinales. Es decir, aquel paciente que ingresó al hospital por una patología específica ajena a un síntoma gastrointestinal y que de repente debuta, por ejemplo, con una diarrea. En segundo lugar, tenemos pacientes ambulatorios que tienen síntomas gastrointestinales por más de 48 horas. Hay que sospecharlo. Y en tercer lugar, los pacientes con diagnóstico de enfermedad intestinal inflamatoria como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa y que tienen síntomas de recaída. Debe entrar en el diagnóstico diferencial. No hay que olvidar que estas pruebas se deben hacer de acuerdo a la realidad local. Entre otras, el riesgo de exposición que ha tenido el paciente, la tasa de reproducción dinámica que está a nivel de la región, la disposición local de pruebas de PCR, que hemos escuchado en los últimos días que ha sido difícil en El Salvador, y pues considerar también en el diagnóstico diferencial la sobreinfección, sobre todo en los pacientes Crohn y con colitis ulcerosa, en el caso del Clostridium. En cuanto a los principios del manejo gastrointestinal en COVID, podemos decir que el tratamiento sintomático es válido. Se pueden prescribir antieméticos, antidiarreicos y sobre todo la hidratación, que es un punto básico para el manejo de paciente gastrointestinal. Se recomienda actualmente, en la medida de lo posible, hacer telemedicina a través de las plataformas que estén disponibles. Otra recomendación básica es disminuir la frecuencia de los estudios de laboratorio y de gabinete, esto para evitar la exposición comunitaria, sobre todo en la fase 3 de la pandemia. Y se recomienda también posponer los procedimientos endoscópicos que no son urgentes. Por último, los pacientes con enfermedad estable, que es lo que mencioné al principio, deben continuar su tratamiento médico actual para evitar recaídas. Quiero dedicar esta diapositiva a los pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria, y es que es una parte relevante de la práctica diaria a nivel de los gastroenterólogos, y es que el COVID-19 debe estar siempre en el diagnóstico diferencial de los pacientes que tienen una recaída. Un punto importante es que tenemos marcadores fecales como la calprotectina y la lactoferrina que si no están elevados, no tienen justificación para hacer una endoscopía. Lo importante acá es minimizar las endoscopías que no son necesarias.
Hay datos actuales que sugieren que pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria no son un grupo de riesgo mayor frente a otras poblaciones que no tienen esta enfermedad. Discontinuar la terapia de mantenimiento se asocia a recaída y necesidad de esteroides. Esto es muy importante porque si los pacientes por miedo a que están tomando un tratamiento inmunosupresor abandonan su tratamiento, van a tener una recaída, y la mayoría de pacientes que tienen una recaída de una enfermedad intestinal crónica requieren de esteroides, y los esteroides sí están asociados con un riesgo de COVID-19. Esa referencia la pongo abajo. Se publicó en el Lancet de Gastroenterología y Hepatología que el uso de esteroides puede aumentar el riesgo de COVID-19. El caso del manejo de las recaídas no cambia, pero la recomendación es usar la dosis más baja posible y de corta duración de esteroides. Y hay algunos reportes que recomiendan el uso de terapia inmunomoduladora, el caso específico de infliximab, que es el que tiene un perfil de seguridad más amplio, puede justificarse antes de usar corticoides. ¿Qué hacemos con los pacientes COVID-19 positivos y que ya tienen una enfermedad intestinal previa? Los ajustes de medicamentos deben ser siempre individualizados. El objetivo es disminuir la inmunosupresión durante la infección viral activa y evitar las complicaciones. Hay terapias que no hay que temer que pueden continuarse. Es el caso del tratamiento con medicamentos tópicos, el caso de la budesonida, que actúa solo a nivel intestinal, los aminosalicilatos, y el caso de antibióticos si sospechamos que hay una sobreinfección. Las terapias que sí deben requerir ajuste y que tenemos que tener cuidado son los glucocorticoides sistémicos, como ya lo mencioné. El caso de los inmunomoduladores, hay que suspender la azatropina y el metotrexate. Y hay un caso muy interesante que es el del tofacitinib, que es un medicamento que actualmente se ha puesto de moda a nivel de los gastroenterólogos. Es muy esperanzador en el caso de colitis ulcerosa y está prometiendo buenos resultados, pero a raíz de que los estudios a nivel reumatológico, es un medicamento que viene de la reumatología y que lo hemos incluido en el espectro de la colitis ulcerosa, sabemos que tiene un alto riesgo de herpes zóster, de tal manera que este medicamento se recomienda no utilizarlo en el caso de la pandemia COVID-19. Y por último, los agentes biológicos de anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral deben suspenderse, al igual que el vedolizumab y el ustekinumab. La única excepción es el infliximab, que ya se los mencioné, que es el que tiene un buen perfil de seguridad. En el caso que los pacientes hayan evolucionado bien después de tener un COVID-19 y que se haya comprobado que sean negativos y se liberan de los síntomas, se puede retomar la terapia que tenían de remisión anterior sin ningún problema. Quizás algunos de los gastroenterólogos que nos ven ya conocen esto, pero para los médicos que no lo conozcan, lo comparto, y es el registro de enfermedades internacional para el caso de enfermedad intestinal inflamatoria y para el caso de cirrosis hepática. Es un registro que ha surgido a raíz de la pandemia COVID-19 y que si tenemos un caso, lo podemos subir. Hay casos de muchos países, de la mayoría de países. Lo revisé hace 3 días y lastimosamente en El Salvador aún no hay ningún caso, pero si se conoce de alguno, lo recomendaría que lo suban, porque cualquier médico puede subir la información y esto enriquece la experiencia y la casuística de los pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria y con cirrosis hepática, que son población vulnerable y de riesgo. Por último, quiero dedicar un espacio a la parte del equipo de protección personal en la sala de endoscopía. Les presento aquí una tarjeta del CDC, que es una de las más populares, y básicamente les presento esta porque no es nada especial. En realidad, el equipo que se propone acá debería estar presente en cualquier lugar, sobre todo en El Salvador. Está presente, y es el mismo equipo que nosotros hemos utilizado en Alemania. No hemos utilizado ningún tipo de trajes completos de todo el cuerpo, cara, sino que simplemente el gabachón que tiene que ser impermeable, los guantes y el protector facial con la respectiva mascarilla FFP95.
Acá les presento una fotografía de una endoscopía que hice hace unas semanas, en lo más efervescente de la pandemia acá en Alemania, un paciente con sangrado de tubo digestivo superior, un sangrado por varices, que lo tuvimos que ingresar a cuidados intensivos. Ahí ustedes todavía pueden ver que estaba recibiendo su transfusión y no podíamos evitar esta endoscopía. Y pues este es el traje que utilizamos a diario nosotros durante la pandemia, y hasta ahora lo seguimos utilizando de la misma manera. Nunca utilizamos un traje completo y pues tenemos buena experiencia con esto. Lo digo esto porque he visto especialmente en Latinoamérica algunas técnicas con unas cajas de acrílico que se le coloca al paciente a través de un pequeño orificio, se introduce el endoscopio. Realmente no tengo experiencia con ese tipo de cajas, pero me imagino que ha de tener algún cierto dificultad para realizar la endoscopía si la caja es demasiado grande, o la dificultad del movimiento del endoscopio, o incluso el daño del equipo. Básicamente lo que tenemos que recordar en cuanto a la endoscopía y las medidas de seguridad es que todos los procedimientos que sean electivos deben de cancelarse. Algunos centros sugieren incluso tratamiento conservador médico para sangrado de tubo digestivo superior. Las evaluaciones endoscópicas para la mayoría de pacientes COVID-19 pueden ser pospuestas, y la decisión de procedimientos depende en realidad de las autoridades gubernamentales, número uno; número dos, de las normas institucionales y de la realidad local en los hospitales en los que ejercemos la medicina, y por último, la guía de la sociedad médica. Abajo tienen el link del CDC, que es el que les presenté anteriormente sobre las normas de protección de bioseguridad para médicos. Este estudio se los recomiendo, sobre todo a los gastroenterólogos, que lo lean. Es una publicación también del Colegio Americano de Gastroenterología, donde se abordan nuevas prácticas de la gastroenterología, sobre todo la parte de la endoscopía durante la pandemia COVID-19. Quiero destacar que se enfatiza en el uso del equipo de protección personal y la mascarilla N95. Y acá a la derecha les presento la tabla de procedimientos que difícilmente pueden posponerse. Es el caso de las colangitis, el caso de las pancreatitis biliares, o el caso de complicaciones con abscesos o con necrosectomía post-pancreatitis. Todos estos procedimientos son difíciles de posponer debido a que influyen bastante en el pronóstico de una forma positiva para los pacientes. Y bueno, con el caso que les presenté al principio, 7 días después de estar en el servicio de cardiología, la paciente desarrolló una insuficiencia respiratoria aguda, de tal manera que fue imposible evitar la intubación. Recibió de nuevo la tomografía, se realizó una tomografía, que es la que les presento acá. Y se volvió a hacer un hisopado nasofaríngeo. Ustedes pueden ver ahí infiltrados. El hisopado resultó positivo 7 días después del ingreso. Una paciente COVID-19. A la izquierda tienen ustedes la imagen de ingreso, y la de la derecha 7 días después, con los infiltrados atípicos bilaterales sospechosos de COVID-19. La PCR fue positiva. Esta paciente, afortunadamente, la pudimos egresar hace aproximadamente 2 semanas y media, 3 semanas, después de 63 días. Es una de las sobrevivientes a COVID-19 en nuestro hospital. Bueno, pues eso es lo que había preparado desde el punto de vista gastroenterológico. Tengo un bonus track, no sé si tenemos tiempo, Oscar. Bueno, sí, le tengo un bonus ahí, y es acerca de las últimas publicaciones de estos días. Uno es la suspensión del estudio grande que estaban haciendo en Oxford, el Recovery Trial, que estaba asignando pacientes de forma aleatoria a placebo versus hidroxicloroquina, y se ha cancelado de manera abrupta, dado la falta de beneficio de la hidroxicloroquina, un medicamento que ha estado muy en discusión en los últimos meses. Todavía no está el paper publicado, pero la noticia ya salió que el estudio se canceló. El segundo es este que se publicó el 3 de junio en el New England, y es el uso también de hidroxicloroquina como profilaxis del COVID-19. Este estudio
comparó también de forma aleatoria placebo versus hidroxicloroquina. Tampoco ha demostrado ningún beneficio y sobre todo demuestra más efectos adversos en el grupo con hidroxicloroquina. Y por último, esta es una gran noticia que yo creo que, bueno, por lo menos a mí en lo personal me alegra, porque esto que va a hacer King's College nos va a sacar ya de la duda, y es el uso del ibuprofeno que ha estado en la boca de todos. Muchos colegas que están a favor de esto, la gran mayoría que nos basamos en la medicina basada en evidencia, como dijo Oscar, no hemos querido emitir opinión. No podemos decir si es un buen medicamento o es un medicamento que no ayuda, porque básicamente no está la evidencia científica, y este es el primer gran estudio aleatorio que se va a realizar. Se prometen resultados finales en septiembre, a mediados de septiembre. Yo esperaría que los resultados preliminares estén antes, y pues en lo personal estoy muy atento a lo que va a suceder con este ensayo clínico grande. Bueno, esta es la imagen del hospital donde yo ejerzo. A mano derecha está el hospital, y esa es la parte que atendemos de la ciudad. Y pues bueno, muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. Es súper interesante toda tu ponencia. Me han gustado mucho estos últimos estudios que has puesto, ¿verdad? Definitivamente, de momento no podemos decir que un fármaco es la cura de la enfermedad, y mucho menos un fármaco como el ibuprofeno, ¿verdad? Habrá que estudiar más. Bueno, por cierto, muy bonito el sitio donde vivís. Muy, muy, muy bonito. Sí, sí. Gracias, a la orden. Ya nos iremos por ahí y nos tomaremos una cerveza. Con mucho gusto, los vamos a atender acá. Bueno, gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Entonces, Sí. en base a todo esto, hay una pregunta que me llama la atención, es, a ver, ¿cuál es tu valoración de los pacientes con cirrosis alcohólica avanzada? Por ejemplo, con puntajes de Madrid elevados, ¿sí? ¿Con Y qué que elevado, desarrollan perdón? puntajes de Madrid, ¿sí? ¿Sabes? Con Madrid arriba de 32, ¿verdad? Y que desarrollan fenómenos protrombóticos por COVID, no sé, ¿sabes? Bueno, mira, yo en los últimos años he estado muy activo con pacientes cirróticos graves en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Universidad de Múnich. Tenemos 14 camas, y básicamente alrededor de 8 camas siempre son cirróticos complicados, porque es la unidad de cuidados intensivos de gastroenterología. En cuanto al riesgo de protrombótico en cirróticos, siempre hay un riesgo, pero nosotros tenemos más temor por el sangrado, debido a que los cirróticos avanzados tienen más trombocitopenia, tienen un déficit de la función sintética hepática, de tal manera que todos los factores de coagulación están alterados, y las pruebas de coagulación están prolongadas. Concretamente, en cuanto a COVID-19, no he tenido experiencia de pacientes cirróticos que hayan desarrollado un fenómeno protrombótico. Los protrombóticos, el caso de embolias pulmonares o trombosis venosa profunda que hemos tenido en COVID-19, son pacientes que no han sido cirróticos. Ok, muy bien. Me preguntan acá, bueno, te dicen gracias por la ponencia, doctor Gonzalo. Un saludo cordial. Salomón Rivera te pone esto. Una consulta, dice, una persona que tuvo diarrea y fiebre fuertes un día, y otro día malestar intestinal e irritación, supongo que he puesto aquí, sin llegar a elevar la temperatura, luego no presentó síntomas ni antes ni después, ¿se le podría considerar como paciente sospechoso de COVID-19? Pues como le mostré en la diapositiva, los síntomas gastrointestinales en paciente ambulatorio deben persistir más de 48 horas. Si después de las 48 horas ya no hay síntomas, pues la sospecha es mínima. Pero si los síntomas persisten o se agravan, sí entra en el diagnóstico diferencial. Claro, efectivamente, ¿verdad? Bueno, dicen aquí, ¿es correcto el uso de ivermectina y las dosis de uso? Dicen.
Bueno, supongo que me preguntan esto en base a los a pacientes pues, gastroenterológicos, si es porque no especifica. Bueno, la ivermectina es otro medicamento que también bastante se ha discutido, sobre todo en Latinoamérica. Yo he leído algunos reportes de la ivermectina. Ha venido también un poco de discusión en Estados Unidos, pero en realidad nosotros acá en Europa no ha estado nunca en discusión. Ahí sí me ha faltado en los últimos días revisar si hay algún ensayo o algún estudio que esté en curso acerca de los efectos de ivermectina, tanto como profiláctico, porque creo que en Latinoamérica lo están abordando más como profiláctico. Me han preguntado varios pacientes como profiláctico y en realidad no hay tampoco datos. Y en el caso de pacientes gastrointestinales, pues no tengo experiencia de pacientes gastrointestinales en los que hayamos utilizado ivermectina actualmente. Ok, muy bien. O sea que respecto a la transmisión fecal oral, ¿sí? Del COVID-19, nos pregunta el doctor Raúl Arévalo, que si existe algún protocolo en relación a la eliminación del SARS-CoV-2 a través de las heces y qué medidas higiénicas debe tomar una persona que ha sido positiva en relación con las deposiciones. Pues bien, es una pregunta muy interesante, muy relevante. Las medidas de protección personal, de bioseguridad, son las mismas. Pues utilizamos guantes, utilizamos mascarilla facial, utilizamos la N95 a nivel nasal y bucal cuando estamos en contacto con un paciente positivo. Sí es importante aclarar que muchos de los virus que han sido aislados en material fecal es virus inactivo, es virus muerto. Se ha detectado el material genético, pero no quiere decir que el virus sea infeccioso o activo. De tal manera que todavía está por verse si hay algún papel importante en cuanto a transmisión fecal oral. Actualmente, la literatura actual habla que la transmisión de COVID-19 es básicamente vía aérea por las gotículas y los aerosoles. Transmisión fecal oral se ha reportado en los primeros estudios de forma anecdótica de China, pero luego ya no lo he visto en otros estudios. Ok, muy bien. Otra pregunta, la sobreinfección en los pacientes que están con sobreinfección por Clostridium, pacientes COVID que también tienen Clostridium, por ejemplo, y que ya han iniciado tratamiento para Clostridium, ¿cuál es la valoración del tratamiento global con respecto al COVID? Bueno, la indicación la tienen. No sé cuál es la realidad en este momento en El Salvador, qué tipo de medicamento utilizan. Acá tenemos a disposición metronidazol, tenemos sobre todo a disposición vancomicina. Las guías se acaban de actualizar. Se está recomendando en primera línea vancomicina. La guía anterior recomendaba en primera línea metronidazol. Pero si el Clostridium está presente, sobre todo en pacientes con enfermedad intestinal crónica, hay que tratarlo y eso no se puede evitar. Lo puse en una diapositiva. El uso de antibióticos no se discute y se puede utilizar con tranquilidad en pacientes con enfermedad gastrointestinal crónica. Vale, muy bien, muy bien. Me pregunta mi papá, fíjate que mi padre nos está viendo, que es Encantado, mucho en El gusto. Salvador, sí, 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 mi padre es internista, sí. Un honor que nos esté viendo, gracias. Sí, muy bien, me pregunta si la intensidad de la diarrea en los pacientes con COVID-19 es, es de esperar, ¿cómo es la intensidad? Esperamos que sea leve, moderada, o nunca es severa, ¿no? Bueno, genérico, ¿verdad? Pues lo que hemos visto nosotros ha sido más bien una diarrea moderada. El caso que les presenté de la paciente era una paciente que tenía 3 días de diarrea, o sea, fue algo relativamente leve, de unas deposiciones de unas 4, 5, 6 veces al día, cantidad moderada, no tan dramático. Pero ya después de 2, 3 días, los pacientes obviamente que empiezan a deshidratarse, sobre todo pacientes mayores. No es una diarrea tan explosiva, sino que es más bien moderada. Ah, ok, moderada. Ok. Una pregunta, con respecto a la enfermedad inflamatoria intestinal, el uso de la budesonida rectal no se tiene que suspender, entiendo yo, ¿verdad? No, En absoluto. hay un buen perfil de seguridad porque actúa solo a nivel local.
Y en realidad es uno de mis medicamentos preferidos porque muchos pacientes responden bien, sobre todo en el caso de que solo tengan manifestaciones a nivel rectal y del sigmoides. Ok. Y otra cosa, otra pregunta que me parece interesante. ¿Existen hallazgos gastroscópicos, sí, en la mucosa gastrointestinal, no hay redundancia, del virus o no los hay? No entendí muy bien la pregunta, que Ah, si... que si existen hallazgos Ah, en sí, la sí. mucosa Sí, sí. gastrointestinal del virus o no hay nada. No, de eso realmente no he visto hasta el momento nada publicado, no hay manifestaciones macroscópicas a nivel de la gastroscopía. En realidad, pues, como les he dicho, desde el principio hemos tratado de disminuirle el número de endoscopías que se hacen en pacientes COVID positivo y en general en todos los pacientes. Desde hace varias semanas que la cuarentena se dejó en Alemania, hemos empezado normal nuestras endoscopías, pero durante el tiempo de la cuarentena, en lo más efervescente de la pandemia en Alemania, tratamos de disminuir las endoscopías, de tal manera que la endoscopía solo se ha utilizado en casos extremos de emergencia y en realidad no hay ninguna, no sirve de terapia diagnóstica si hubieran cambios macroscópicos a nivel de la mucosa. Ok, muy bien. Pues bueno, yo creo que más o menos hemos abordado bastante bien el tema, ¿verdad? Es excelente la ponencia que has dado, Gonzalo. Nos ha gustado muchísimo. Pues lo vamos dejando por aquí. Muchas Gracias. gracias, Gonzalo, por el importante aporte. Encantado, muchas gracias por el espacio y pues siempre atento a apoyar esta iniciativa de los salvamédicos y espero que esto se vaya haciendo cada día más grande y que podamos aportar el granito de arena para el país. Genial, sin duda, di que sí. Bueno, queridos amigos, pues lo vamos a dejar acá. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta ponencia tan interesante, ¿verdad? Del sistema gastrointestinal. Les invitamos para el próximo sábado. O sea, el próximo sábado tendremos a una anestesióloga de El Salvador, la doctora Ruth Morán Interiano, que nos hablará acerca del abordaje de la vía aérea en pacientes con COVID. Pues lo dejamos por acá. Les agradezco la atención y como siempre, pues muchas bendiciones a todos ustedes y que Dios bendiga a El Salvador. Hasta la próxima. Saludos.